Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Nos encontramos nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios. En este momento reflexionamos Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 10. El 1 hasta el 8 es el centurión Cornelio, es su conversión. Nosotros queremos hoy reflexionar especialmente con estos dos versículos o más versículos que van del 3 al 6. Solamente para ubicarnos volvemos a recordar, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte itálica. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión. Un día, cerca de las 3 de la tarde, vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón llamado Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Bueno, hasta ahí entonces por ahora vemos un poco. Nuestro título principal es que el Señor, ¿verdad?, envía a un ángel a la casa de Cornelio. Un ángel que llama a Cornelio. Esto es lo importante, el llamado. Este es el famoso vocare. Vocare, de ahí viene la palabra vocación también. La vocación a la vida cristiana, la vocación al seguimiento de Jesucristo, la secuela Christi. Algo dice la vocare, vocación. Este vio entonces claramente, dice, en una visión. Es importante como este autor sagrado, es decir, Lucas, nos está presentando y nos está diciendo la relación, el cómo Cornelio se va a poner en relación mucho más profunda con Dios. Ya de por sí lo que hemos presentado en el capítulo 10, versículo 1 al 2, era quién es este personaje, quién es Cornelio. Cornelio, un centurión por una parte, en una cohorte, sabíamos que existían tantas allí en Judea, más de 32 cuarteles. En uno de esos cuarteles, Cesarea Marítima, se encontraba Cornelio. Pero aquí después se nos describía que este era un hombre que por una parte rezaba mucho y por otra parte también toda su familia daba limosna, dice, a los más necesitados, a los más pobres, es decir, itechacuá. De cierta manera, a pesar de que no es judío, a pesar
de que él tenía su típica religión, adorador seguramente que de Júpiter, adorador de Augusto, adorador de Venus, en fin, todos los dioses romanos. Sin embargo, aquí, en este relacionamiento con los judíos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo le pone esta característica de que era un hombre de oración, un hombre abierto. Aquí Lucas, como siempre, al ser discípulo de Pablo también, nos está proponiendo la apertura, la universalidad. Entonces no ser fanáticos, no fanatizarnos, sino que vamos en búsqueda de la verdad. Vamos a procurar el bien de la gente, el bien de la sociedad, el bien de la Tiguazú, con la iglesia lleva. Con la propone añade la iglesia en realidad, porque la comunidad lo que propone y lo que quiere es que podamos entendernos, ¿verdad? Hay muchas veces algunos que gritan, ¿verdad? Y que dicen contra la iglesia, o sea que está gritando y está pateando contra su propia olla, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque la iglesia, somos todos. Que vos patees y que diga contra la jerarquía, bueno, esa es otra cosa. Pero aquí tenemos que saber entonces que es la iglesia la que justamente tiene que ser capaz de buscar el bien. ¿El bien de quién? Y el bien de la misma comunidad, el bien de las mismas personas. Por eso que es importante reflexionar, entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos va diciendo, y en este ejemplo excepcional y fundamental que aquí se nos está presentando con la figura de Cornelio. Cornelio es un hombre abierto. Cornelio es un hombre universal. Respeta, es temeroso de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy en este día recordamos también a nuestra madre de esta nación tan hermana, tan nuestra, la Argentina. Hoy celebramos a la Virgen Nuestra Señora de Luján. Queridos amigos, leemos la palabra del Señor de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, 5 al 18. Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, y allí anunciaron la buena noticia. Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas. Como era tullido de nacimiento, nunca había podido caminar, y sentado escuchaba hablar a Pablo. Mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado y le dijo en voz alta: levántate y permanece erguido sobre tus pies. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo acababa de hacer, la multitud comenzó a gritar en dialecto licaonio: los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana. Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo el de Mercurio, porque era el que llevaba la palabra.
el sacerdote del templo de Júpiter, que estaba en la entrada de la ciudad, trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas y junto con la multitud se disponía a sacrificarlo. Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto, rasgaron sus vestiduras y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando: amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles que deben abandonar esos ídolos para convertirse al Dios viviente, al Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello. Y así continúa este discurso para decirle: la gente no te hago muchas veces y te lleva. Y por mí, vamos detrás de los ídolos al final de cuentas, queridos hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios al final, siervos inútiles somos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental, darnos cuenta. No podemos entonces, queridos amigos, queridos hermanos, simplemente estar mirando sobre cosas nuestras en una forma muy egoísta. No, tenemos que mirar de una forma muy positiva. Tenemos que mirar de una manera entonces en que Dios es el que está actuando. Por eso que Pablo, ¿verdad?, aquí enseguida reacciona y con Bernabé: nosotros no somos dioses. Nosotros simplemente le estamos anunciando que es Jesucristo a quien le traemos a ustedes, quien nos salva. Como Dios manda. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. No fue casualidad o cosas de la vida que vos y yo nos hayamos encontrado. Esta historia que vivimos no es igual a las demás. Fue sellado con un pacto que siempre nos renovará. ¿Y qué más puedo pedir al dueño de la vida? Si tu amor es resultado de mis oraciones y poesías, esas que siempre y sin saber a quién las escribía. Pero seguro estaba yo que nuestro Dios te las leía. Ese tiempo nunca dejé de imaginar cómo sería tu sonrisa y tus ojos de enamorada. Y hoy no sé cómo expresar mi gratitud, mi buen Señor, porque a mi vida regalaste la razón de mi inspiración. Ella es la esa que tanto hablábamos, la que comparte todos los días conmigo un poquito de tu amor. No te prometo deslumbrantes y todas esas cosas que entorpecen el camino.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 10, versículos 1 al 8. Especialmente nos concentramos en los versículos 3 al 6. La introducción del capítulo 10, versículo 1 al 2, nos presenta la figura de Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Un soldado de la cohorte que está ahí prestando servicio, pero que es muy respetuoso. Incluso en el versículo 2 nos decía que era piadoso, era temeroso de Dios. No nos olvidemos, evidentemente, que aquí Lucas está utilizando su propio vocabulario, es decir, el vocabulario de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, el temor de Dios, temeroso de Dios. Upeago dice, respetuoso de Dios, ojenduo y cuase, o joves a bequeri o mañana, es como que va indagando, como que va preguntando, como que quiere conocer, como que va detrás de lo que se nos presenta aquí, ¿verdad? Del temeroso de Dios. Y ahora en estos versículos siguientes dice que Cornelio ve claramente una visión como a la hora novena del día, es decir, la nona. No se nos dice aquí específicamente que Cornelio estaba rezando. No dice así específicamente, ¿verdad? Pero puede ser, porque ya hace rato nos decía que era un hombre de mucha oración. Pero era la hora nona. La hora nona significa las 3 de la tarde. Entonces, él está en ese horario. Quiere decir que posiblemente estaba en esa actitud de oración. Esta era la hora de costumbre de oración para los judíos. Las 3 de la tarde, la nona. Y bueno, como Cornelio le relató el incidente a Pedro en Hechos 10:30, dijo específicamente que estaba a la hora novena mientras oraba en mi casa, le va a decir, ¿verdad? Más adelante vamos a mirar un poco en este mismo capítulo. Capítulo 10, versículo 30, cuando se encuentra con Pedro. Cornelio le respondió, ¿a quién? A Pedro, porque está hablando con Pedro. Hace 3 días me encontraba orando, ahí está, me encontraba orando en mi casa, alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes. Bueno, aquí como decíamos, este hombre tuvo una visión, así nomás dice, directamente tuvo una visión, sin decirnos que estaba orando o que estaba en esa situación. Un día cerca de las 3 de la tarde, te pone el horario y justamente coincide con la hora nona, ¿verdad? 3 de la tarde. Vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía Cornelio, el ángel que se acerca. Esto también es interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora del ángelos. Ángelos quiere decir enviado, el enviado. El ángel es el enviado de Dios. Quiere decir que es Dios mismo, ¿verdad? El que está llegando, Dios mismo el que viene y se nos presenta dentro de una teología en que no se puede ver a Dios, porque el que ve a Dios se muere. Entonces aquí se presenta el intermediario, entonces el ángel como ese intermediario, enviado por Dios para hacer llegar su mensaje. Y bueno, esta es una teología muy interesante. Aquí se le presenta a Cornelio un ángel que le trae una noticia. Él ve claramente en una visión cómo a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, en este momento en que él estaba orando posiblemente. Como ya dijimos, aquí no te habla de que está orando, pero sí,
cuando él vuelve a relatar en el capítulo 10, versículo 30 a Pedro, porque Pedro también tiene una visión, Pedro también después recibirá otro encargo y otro envío, pero siempre de parte de Dios, el ángel, ¿verdad?, que le envía y que le dice, bueno, Pedro, te ahogues, porque ahí está, que te está esperando. Es interesante cómo el que dirige la historia, el que dirige la iglesia, el que dirige al grupo siempre va a ser Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar, saber, entender. Moyo lao vagina veñan de yara no, ¿verdad? Y hacia dónde nosotros también vamos a ir caminando para pedirle a Dios esa gracia. Bueno, así encontramos que a esa hora en que está rezando, según el capítulo 10, versículo 30, se le aparece el ángel en visión. Y dice que vio claramente en una visión un ángel de Dios. Dice claramente en esa visión. Esto no fue un sueño, ni tampoco sucedió realmente. Esta fue una visión que vino en el ojo de la mente. Ahí viene entonces, en el corazón, en la mente, en lo más profundo. Quiere decir que Cornelio, si hacía un camino, como lo estaba describiendo, un hombre de mucha oración, un hombre que buscaba siempre el bien, un hombre que siempre buscaba hacer limosna, ¿verdad?, con los demás. Ciertamente que esa visión viene como ese ojo profundo, ¿verdad?, que mira lo interior del corazón del hombre. Nosotros mismos nos damos cuenta, nos miramos interiormente y vamos descubriendo, entre comillas, esta visión. Vamos descubriendo esta presencia de un Dios que nos habla en la conciencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón. Solo hace falta una cosa, Señor, que abra la puerta de mi corazón, y el resto lo harás tú, el resto lo harás tú, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Mi pobre alma necesita de ti. Ella vive cuando está unida a ti. Abrázala, Señor, y llénala de amor, porque todo comienza y termina en tu misericordia.
Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Necesito descansar en tu corazón, sumergirme en tu divinidad, Señor. Jesús, confío en ti. Jesús, confío en ti, porque todo comienza y termina en tu misericordia. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Sangre y agua brotaron de ti, bajo la sombra de tus rayos quiero vivir. Quiero vivir. Fortalece mi alma, fuego de amor vivo, enciéndeme de amor por ti. Fortalece mi alma, fuente de la vida, en tu misericordia confiaré. Jesús, confiaré en tu misericordia, confiaré. Confiaré, confiaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara.
Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Aquí decimos que vio claramente, dice, en una visión, un ángel. Decíamos, es toda esa búsqueda que está haciendo también Cornelio. A Cornelio se le presenta como un hombre de oración, como un hombre de búsqueda, como un hombre sincero. Y al presentarlo también como ese hombre sincero, como ese hombre de oración, se le presenta también como un hombre muy comprometido y generoso. Porque Cornelio comparte sus propios bienes también con los demás. Daba mucha limosna, dice. Ahora, veamos un poco Cornelio. ¿Quién es este Cornelio que es llamado? Porque dice que el ángel se le aparece y le dice Cornelio. Es significativo que Dios le habló directamente a Cornelio. Le habló directamente a Cornelio, aún llamándole por su propio nombre. También es significativo que Cornelio respondió con un temor de lo celestial y también santo. Santo es atemorizado. Esto muestra que Cornelio tenía una verdadera relación con Dios. Entonces aquí es el accionar de Dios, ciertamente que Lucas una vez más nos está demostrando y nos está diciendo, bueno, na peñan de yara oye esa cajina, ma pe ogro guatajina la ñan de historia ogro guata peñan de yara hoy. A el oguajina lleva o ato y mi veo en hoy Cornelio. A pepe entonces esa cañan de hina peñan de yara, la umba aposea hina ñan de abitebe. Peñan de yara ha evo yo uñan de abitebe, ñan de puseno hanguaisha, ñan de putimo mi hanguaisha. Entonces habla directamente a Cornelio. Se encuentra directamente con Cornelio, llama al corazón, a la vida y al compromiso a Cornelio mismo. Y él responde con un temor de lo celestial. Responde directamente a ese temor de lo celestial. Y por otra parte, ese temor santo también, ¿verdad? Porque aquí cuando estamos hablando del temor santo, estamos diciendo que es esa sencillez, esa simplicidad, digamos, ¿verdad? De encontrarse ante un Dios que nos llama, todo un Dios que me está llamando, Cornelio, ¿verdad? Y reconoce, entiende la voz de Dios. Y ahí viene la misión, ¿verdad? Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Haz venir a Simón. Son los versículos siguientes que nos van indicando y nos van diciendo que tenemos una misión también nosotros que ofrecer. En este caso es este hecho de llamar, este hecho de dar a Cornelio, en este caso, el fundamento, ¿verdad?, de la misma vida cristiana para que él pueda ofrecer, porque eso es lo que ahora
él va a tener que hacer. Llama a Pedro. ¿Quién es el fundamento? ¿Quién es la roca? ¿Quién es aquel que va a presentar y que nos va a decir, este es el camino certero? Entonces le está diciendo, el ángel mismo, o sea, Dios mismo, el que le está indicando el camino que tiene que seguir ahora y lo que tiene que hacer Cornelio. Y por eso le dice, probablemente Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, evidentemente. Lindo y cuaima va a ver. Porque hasta ese momento nunca se encontraron. Este está en otra ciudad. Pedro, que viene de Galilea, imagínense, allá de Cafarnaún. Pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Lo que Dios le dijo que hiciera. Aquí está entonces esa reflexión. Aquí está ese entendimiento. Entonces aquí entramos en este elemento también muy importante de saber, de conocer la voluntad de Dios. No es que simplemente vamos a hacer y yo hago lo que a mí se me canta, lo que yo quiero y como yo quiero, sino que voy a estar atento a la voluntad de un Dios que me ayuda a marcar los pasos de la felicidad. Sabía entonces que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera y podía confiar en que Dios estaba hablando a este hermano. Pero también Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí pasamos a otro elemento también para nosotros importante, porque coacos y baiteñande hinayeva, diga tu ñande, la ñeimo a la ñande ñande arando etere y la yeikua pa hoy, handa yaikea lleva peñande yara, ni eru vive, ni agendurire peñande yara, ni eba, hoy cuave eñande, hamba ella bañande, empoderamiento en ¿verdad? O sea, tomar como parte nuestra para dejarnos transformar. Y ahora buscar aquellos elementos que el Señor nos regala para hacer el bien, hacer crecer a nuestra comunidad, hacer crecer nuestra iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Oh, yeah. Ríos Squad. Oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque mi camino tú aprendes.
lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Conoces mis defectos, me sabes de memoria. Caminas cada paso aquí. Conoces mis manías, conoces mis pecados y cada marca que tengo en mis manos. Tú me conoces porque tú me has creado. Tú me conoces como hija, tu amado. Vengo a entregarte toda mi vida. Vengo a entregarte hasta lo que no te doy. Vengo a entregarte toda mi alegría,
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Cornelio, como decíamos, posiblemente en el Cuaymaba Pedro. Él está en otra ciudad, está en otro lugar, pero recibe esta visión. Él que está preocupado siempre de su familia, que va, que viene, etc. Pero ante esa posibilidad de una ruptura, sin embargo, buscamos el camino siempre para llegar y para entender esta propuesta del Señor. Y entonces ahora lo que sucede es que en esta visión que va teniendo Cornelio, él recibe esta orden: haz venir a Pedro, el que tiene por sobrenombre, haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Simón Pedro. Cornelio ni siquiera sabía quién era Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Eso sí, de eso sí que está seguro. Aunque Ñandea dice yo que Ñandego ya iguana, ya quiana, Peñandea preguntó un vez añahendú la voz de Dios. Si quieres saber, si quieres conocer la voz de Dios, déjate tocar, que entre en tu corazón. Si quieres conocer esa voz que proviene verdaderamente del Señor, que ande bebé, de silencio interior, argendú y na peña de yarañé. Y ahí te van a ir pasando las imágenes de tu vida, las imágenes y las necesidades por las que vos ahora podés comenzar a luchar y empeñarte. Y bueno, y aquí justamente nosotros vamos encontrando, ¿verdad?, que uno de ellos es Cornelio, porque él lo hace buscar, le hace buscar a Simón, de sobrenombre Pedro, pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera, pero sabía que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Ya le pariré, lleva los elementos, ahora tenemos que comenzar a actuar, tenemos que comenzar a hacer. Podría confiar en que Dios estaba hablando de este llamado. Pedro llamó también. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mira que es una frase interesantísima, ¿verdad? Porque entonces tus oraciones y tus limonas han llegado hasta Dios. Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, llamado Pedro, pero hay sobrenombre, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. Bueno, estas son las características aquí de Pedro, a quien se le está llamando a Simón Pedro. Pero sabía entonces que debía hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y podía confirmar en que Dios estaba hablando a este llamado. Pedro también. Él se dirá lo que es necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esta palabra es interesante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo necesario que tenemos que hacer? ¿Viste? Tiempo también, Hechos de los Apóstoles, de la resurrección.
del encuentro con Cristo. Tiempo de conversión. Y ahora es tiempo de la iglesia. Es decir, que ñande llamo pununuyana yarajana beñande yarañe ella cuaoñame entero vetea. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios envió un ángel en una visión a Cornelio, pero usó un hombre para predicarle el evangelio. Los ángeles pueden ayudar a conectar a los hombres con los predicadores designados por Dios. Nunca se les permite hacer más. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro estudio bíblico. Y por interés lleva la ñajendú, va eva peñande yaro yero ñande, moro vita pa yaguatata ñaína, lleva pa ella pa ya yepita soto ñondive pa. ¿Y cómo vamos a comprometernos también? Imagínense Cornelio, siendo pagano, sin embargo, escuchando las obras y las maravillas de Dios, después es capaz de abrazar la fe en Jesucristo. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.